Ya. Estamos estudiando sobre esta última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y hemos dicho que fue un día muy duro para Él. Por eso hemos titulado toda esta serie de lecciones ¿Qué día? Realmente para mí es muy hermoso el que estemos estudiando el libro de Apocalipsis y posteriormente estudiemos la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De una o de otra manera, ambos estudios se complementan y hablan precisamente de la vida de Cristo Jesús. La parte que ahora nos toca ver es acerca de lecciones sobre apreciación y preparación. Y vamos a basarlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 1 hasta el 14. Leamos lo que dice la Escritura. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Jesús pasó después a referir su tercera parábola. O sea, esta es la tercera parábola, la parábola de la fiesta de las bodas del Hijo del Rey. Esta parábola es parecida a la parábola de la gran cena que Cristo había referido varias semanas atrás, pero por supuesto que hay diferencias. La parábola anterior fue referida para enseñar acerca de la insensatez de rechazar la invitación que hace Dios a formar parte del reino. El propósito primordial de esta es poner al descubierto la maldad de los jerarcas judíos y las nefastas consecuencias de las acciones de ellos. Esta parábola se sale de lo normal porque es doble. Es decir, la primera parte se dirigía a los enemigos de Jesús y la segunda tenía una lección para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, veamos una lección sobre la apreciación.
En la primera parte de la parábola se cuenta que un rey hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey representa a Dios, el hijo es Jesús y la fiesta de bodas representa las abundantes bendiciones que se reciben en el reino mesiánico. Cuando la comida estuvo preparada, el rey envió sus siervos a pedir a los convidados que vinieran. Los convidados representan precisamente a los judíos religiosos en general y a los dirigentes judíos en particular. Y cuando usted oye la palabra religiosos, óigala entre comillas. ¿Por qué? Porque eran religiosos totalmente hipócritas, eran religiosos que no cumplían con lo que profesaban religiosamente hablando. Algunos de los convidados hicieron caso omiso de las llamadas, mientras que otros entraron y dice que mataron a los siervos. Al igual que en la parábola de los labradores malvados, usted la recuerda también, esa fue la forma como los dirigentes judíos trataron a los mensajeros de Dios, los profetas. Siempre los trataron de lo peor. Y nosotros podemos ver aquí que el rey se enojó por la respuesta que recibió de ellos. Y envió, dice, sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Muchos de los que comentan por lo general coinciden en que con estas palabras Jesús anunció la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Al dar esto por cierto, es totalmente interesante notar que la parábola dice que el rey envía sus ejércitos, mientras que en la realidad fue el ejército romano el que destruyó la ciudad de Jerusalén. El Antiguo Testamento enseña que Dios usó algunas veces fuerzas impías, tal como sucedió con Asiria o Babilonia, para lograr sus propósitos. Vamos a consultar, por ejemplo, en Isaías capítulo 10. Ahí en Isaías capítulo 10 podemos nosotros ver algo semejante en el versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Más adelante el capítulo 13 y viendo también el versículo 5, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. Entonces, nosotros podemos ver pues esta situación aquí totalmente marcada. Este tema se ampliará cuando veamos 2 capítulos más adelante, o sea, en el capítulo 24. Al suponer que los eruditos están en lo correcto, note que Cristo se refirió a Jerusalén como su ciudad, o sea, la ciudad de ellos, y no llamó mi ciudad ni nuestra ciudad. Entonces esto significa que cuando los judíos, como una nación, desecharon a Jesús, ellos dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. En Romanos, en el capítulo 2, en los versos 28
y 29, noten, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. También podemos consultar Romanos capítulo 10 y el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces, nosotros podemos ver que decía que esto significa que cuando los judíos, como una nación, desecharon a Jesús, ellos dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. En ningún momento siguen siendo el pueblo escogido de Dios, como mucha gente en el mundo lo cree. Y por supuesto, Jerusalén dejó de ser la ciudad de Dios. Esto también es una realidad. Entonces, pues, el rey mandó a sus siervos a ir por la región a invitar a todos a su cena. Lo hemos leído. Los mensajeros, dice, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Verso 10. La expresión que aquí se usa, malos y buenos, incluía a los publicanos y a los pecadores que le oían de buena gana. Y es probable que incluyera también a los gentiles. Note lo que dice en Mateo capítulo 21 y el verso 43. Dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, una vez más, Jesús señaló pues que los dirigentes judíos que ocupaban altos puestos serían desechados porque ellos lo desecharon a él, mientras que la gente corriente que lo recibiera sería recibida. Y cuando digo la gente corriente, la gente sencilla, pues le iba a recibir, la gente que tenía necesidad de él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primeramente decía que íbamos a ver el aspecto de una lección sobre apreciación, pero ahora veamos una lección sobre preparación. En la segunda parte de esta parábola, cuando el rey entró al salón donde se servía la cena, halló a un hombre vestido en forma indebida. Es decir, como quien dice, estaba en pantuflas, estaba con pantalón corto, estaba con una camisa sport o deportiva, estaba totalmente mal vestido, ¿ve? Y él lo reprendió e hizo que lo sacaran a la fuerza de las fiestas. A muchos en la realidad pues les desconcierta esta parte de este relato, porque se ve que es una parte del episodio bastante dura. Yo recuerdo cuando fue mi graduación en Sunset, el propio día de la graduación, el propio momento de que la fila está para ir a tomar los asientos y después pasar al estrado a recibir el diploma de graduación. Recuerdo que el director, en la fila que estábamos, llamó a dos estudiantes y le dijo por
ética omito sus nombres. Usted, fulano, pase, dé un paso al frente, y usted también, dijo su nombre, dé un paso al frente. Ambos dieron el paso al frente y les dijo: ustedes no se gradúan porque no cumplieron con sus tareas que les fueron asignadas durante los 2 años. Y ellos estaban vestidos, en este caso contrario a este hombre, estaban vestidos de gala. Estaban vestidos como todos los que íbamos a graduarnos. Una situación muy vergonzosa, pero enfrentaron la realidad de lo que ellos habían sido durante el desarrollo de sus estudios. Por eso digo que a muchos les desconcierta esta parte del relato. Hay quienes protestan porque les parece injusto condenar a un hombre tan solo porque no tiene vestiduras agradables. ¿Ve? No está vestido como debe ser. Nosotros no conocemos la totalidad del concepto que rodeaba esta situación, y también explicó que el mensaje implícito es que el hombre que estaba vestido indebidamente, él podía haber venido ataviado como se debía, y cuando se le enfrentó con su falta no tuvo excusa, y más bien el hombre enmudeció. Es decir, hay que entender esta parte. El hombre no protestó, el hombre entendió que de acuerdo al costumbrismo para una boda tenía que estar vestido en la forma más correcta que se pudiera. El hombre entendió que era una ofensa, a lo mejor a la pareja que estaba contrayendo estas nupcias. Entonces, nosotros podemos ver pues que la lección que se da a todos los oyentes de Jesús, tanto a los oyentes de aquellos tiempos como a los oyentes del tiempo presente, es que las bendiciones de Dios solo pueden recibirse cuando se cumplen sus condiciones y no cuando se cumplen las nuestras. Esa es la realidad. Nosotros no podemos, hay tanta gente religiosa que quiere hacer de Dios lo que ellos quieren. Hay tanta gente religiosa que condicionan la palabra de Dios a lo que a ellos les antoja. Hay tanta gente religiosa que se inventan tantas normas, tantas reglas, pero que realmente el Señor no las autoriza. Concluyo diciendo en esta parte lo que dice la Escritura: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí lo dice en el verso 14. Una cosa es ser invitado a las bodas, y otra es disfrutar en sí de estas bodas. Entonces debemos prepararnos para las bodas por medio de hacer la voluntad de Dios. Esa es la lección. Mire lo que dice en Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 9. Dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A la gente le encanta decir: no, si Cristo el día que venga me va a salvar, nos va a salvar a todos, va a venir a... Sí, va a venir a salvar, pero va a venir a salvar a los que le obedecen. En 2 Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 21, también se expresa
una situación semejante. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, esta es la lección sobre la apreciación y sobre la preparación que nos da esta parábola. Pero ahora veamos la lección sobre deberes. Y esta lección sobre deberes la tenemos plasmada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, y vamos a leer los versos 15 hasta el 22. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Las tres parábolas de Jesús dejaron al descubierto a los gobernantes e hicieron que estuvieran más resueltos que nunca a matarlo, porque este era su fin, este era su propósito. Avanzamos ahora a la siguiente etapa del conflicto que se le presentó ese día martes. Una serie de preguntas que hicieron sus enemigos, preguntas que fueron concebidas precisamente para atraparlo. Esa es la situación que nosotros podemos ver muy claramente. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta fue hecha a iniciativa de los fariseos. El Evangelio de Mateo dice que los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Según el Evangelio de Lucas, dice: acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Por supuesto, nosotros podemos ver lo que al final hicieron. El gobernador romano de ese tiempo, sabemos perfectamente que era Poncio Pilato, y después vamos a hablar en más detalles sobre esta situación. Como parte de su plan, los fariseos le enviaron los discípulos de ellos. Los integrantes de este grupo habrían sido, por decirlo así, los estudiantes que más afinidad mantenían con ellos. O sea, los hombres más jóvenes, los que habían sido ensayados cuidadosamente por sus maestros, o sea, habían sido entrenados, los que pusieron al frente, no tuvieron ni valor de hacerlo ellos directamente. Y las palabras que siguen en el texto son algo sorprendentes, porque dice: con los herodianos.
Hay una cosa que es bien notoria y que a mí también me sorprende. ¿Por qué? Porque los fariseos aborrecían a los herodianos. Es como si hablamos políticamente, hablando un partido político con otro partido, se aborrecen y están todo el tiempo hablando el uno contra el otro, y siempre lo que hace el uno está malo, lo que hace el otro también está malo. Pues los fariseos aborrecían a los herodianos, que estaban a favor del derecho de los Herodes para gobernar, y que por lo tanto estaban a favor de los romanos, que eran precisa la fuente del poder de los Herodes. Pero fíjense bien, era mayor el aborrecimiento que le tenían a Jesús. Y entonces, como era mayor el aborrecimiento que le tenían a Jesús, entonces nos vamos a aliar, vamos a hacer alianza. Estaban dispuestos a cooperar con quien quisiera, con tal que se produjera la desaparición del Señor Jesucristo. Entonces, ya anteriormente se hizo referencia a la conspiración que hubo entre los fariseos y los herodianos. Esto lo vimos en Marcos capítulo 3 y el versículo 6. Entonces, la razón para que se llevara a cabo esta alianza entre los fariseos y los herodianos en esta ocasión llegará a ser clara más adelante en el relato. Cuando esta juvenil delegación llegó hasta Jesús, comenzaron con lisonjas, o sea, las palabras que expresaron, aunque ciertas, constituían lisonjas en sus bocas. En primer lugar, porque ni ellos mismos las creían, y en segundo lugar, porque tenían motivos ocultos al decirlas. Ahí nosotros lo podemos ver claramente en el verso 18 de Mateo 22. Entonces comenzaron con lisonjas, con la esperanza de que Cristo se descuidara. Y le dicen: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y después le dijeron: Dinos pues, ¿qué te parece? Repitiendo palabras que Cristo había usado anteriormente en el capítulo 21, versículo 28. Entonces, nosotros podemos ver pues que todas las expresiones se habían concebido para obligarlo a dar una respuesta. Le vamos a poner una trampa. Le vamos a lisonjear de 3, 4 maneras diferentes para que él caiga en esta situación. Entonces, estaban a punto de tender su trampa, lo que ellos creían. Preguntaron: ¿es lícito dar el tributo por cabeza a César? Bueno, originalmente quiero dar esta aclaración, que el término César se refería a Julio César, pero después llegó a ser una designación para cualquier emperador romano, para cualquier emperador romano. Entonces, todos los años, y esto es importante entenderlo también, los judíos debían pagar una alta suma de dinero a Roma como señal de sujeción al imperio. Tenían que estar sujetos al imperio romano y tenían que pagar los impuestos. El pueblo judío aborrecía todos los tributos extranjeros
que les impusieran. Pero nosotros podemos ver pues que la destrucción de Jerusalén se debió en parte al pago de estos tributos. Y entonces si le tenían especial aversión al tributo por cabeza. Este tributo se determinaba según el número de personas que vivían en una región en particular. La palabra griega que se traduce por tributo por cabeza se refería a un tributo que se basaba en una enumeración de la gente, ¿ve? Y así se tenía que pagar el tributo. Entonces, en una familia judía de 5 o más integrantes, y había una edad cuando ya cumplían los 12 años en adelante, que tenía que pagarse este tributo. Entonces, el pueblo judío pues aborrecía todos los tributos extranjeros que se le impusieran y le tenían especial aversión al tributo por cabeza. Y este tributo se determinaba según el número de personas que vivían en una región particular. El tributo que se exigía era de 1 denario por cada adulto, lo más exacto era entre los 14 hasta los 65 años de edad. Bueno, anteriormente Jesús les había hecho a los miembros del concilio una pregunta que los enredó en un dilema. ¿Por qué digo que los enredó en un dilema? Porque los fariseos decidieron usar el mismo método. Creían que cual fuera la respuesta que Cristo diera a la pregunta sobre el tributo, él se vería en problemas. Si él decía, sí, pagar los impuestos, los fariseos podían censurarlo delante del pueblo como partidario de los opresores romanos. Y si respondía no, entonces los herodianos que habían venido con los fariseos podían acusarlo delante del gobernador romano como un subversivo. Cuando Jesús fue llevado después ante Pilato, a él se le acusó de prohibir dar tributo a César, pero esta fue una falsa acusación que aparentemente no pesó en el proceso. No pesó en el proceso. Entonces, la primera respuesta lo haría caer en desgracia ante el pueblo. Fíjense bien esto. Y luego la segunda lo señalaría como alguien desleal a las autoridades civiles. ¿Ves? Y entonces, ¿cuál fue la respuesta que el Señor les dio? Yo pienso que si yo hubiese estado, como decimos en el dicho popular, si yo hubiera estado en los zapatos del Señor Jesús, si a mí me hubiera hecho la pregunta, a lo mejor es probable que hubiera tartamudeado y después hubiera respondido como los miembros del concilio diciendo no sé. Pero el Señor Jesús no se intimidaba ante tales situaciones. Él, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Miren qué cosa más dura. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y no tuvo ningún temor de llamarles con esa palabra. Ya he dicho en el pasado que el hipócrita era uno que se ponía una máscara, porque era una representación teatral que no presentaba la realidad de su identidad. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? El Señor decidió usar
una lección de cosas. Les digo a los jóvenes, mostrarme la moneda del tributo. A lo mejor es probable que les desconcertara la respuesta que dio a la pregunta de ellos, pero encontraron un denario. El hecho de que le presentaron un denario a lo mejor puede ser señal de que no había uno que estuviera disponible en el momento, pero me los imagino hurgando cada uno en su bolsa, preguntándose, ¿tienes un denario? Y respondiendo, y al fin encuentran el denario. Ya hemos dicho que el denario era la moneda romana que se usaba para pagar el tributo, y se lo trajeron. Entonces, mientras sostenía la moneda en alto o la señalaba con el índice, Cristo preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ya sabemos que el denario era la moneda romana más común que había en circulación, como decir ahora con nuestra moneda que nos impusieron, el dólar americano, que el billete más común es el billete de a 5 dólares, no es ni el billete de a 1, sino el billete de 5 dólares. Y esta tenía estampada sobre una de sus caras una imagen. Era un retrato del emperador Tiberio. También tenía una inscripción. Esta era una forma abreviada de Tiberio César, que significaba Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Se la repito, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Ellos, por lo tanto, la respuesta que le dieron al Señor fue de César. Luego vinieron las palabras clásicas del Señor Jesucristo, palabras que muy a menudo se citan. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La moneda había sido puesta en circulación por César. A él le pertenecía. Eso era bien claro. Es probable que la inscripción también significara Tiberio César, el Augusto, hijo del divino Augusto. ¿Ve? Entonces esto fue lo que en efecto dijo el Señor Jesucristo. No hay nada malo, óigase bien, no hay nada malo con devolver al emperador lo que le pertenece. Por otro lado, había cosas que pertenecían y que pertenecen exclusivamente a Dios. El derecho a ser adorado, por ejemplo. Entonces, las palabras de Jesús contenían una protesta implícita contra las pretensiones idolátricas de la inscripción el divino Augusto. La moneda tenía una imagen de César y podía darse a este, pero nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y miren qué importante, como cristianos que somos, nosotros lo sabemos. Pero miren qué importante lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces nosotros podemos ver
claramente que éstas deben darse solamente a Dios. Nuestra reverencia como cristianos, como hijos de Dios, deben de darse solamente a Dios. De esta manera, el Señor Jesucristo demostró que cumplir obligaciones civiles básicas no es inconsecuente con la lealtad a nuestro Dios. Algunos versículos claves sobre la responsabilidad del cristiano para con el gobierno civil. Miren lo que dice en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, versos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, los jóvenes eruditos no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Estaban francamente maravillados de su respuesta. Es probable que los fariseos hubieran menospreciado a Jesús, de modo que los discípulos de ellos se asombraron de su astucia y de su sabiduría, habiendo quedado, dice la Escritura, sin palabra, se fueron, dice. Y esto es lo que hace precisamente el que se pone en contra de Dios. Cuando no tiene argumentos para defender sus opiniones, sus doctrinas humanas, lo que hace es irse, lo que hace es enojarse. Esa es la realidad. Quiero decir pues en una forma conclusiva de todo lo que he venido hablando acerca de qué día. El estudio de este gran día de las preguntas continuará también en la próxima lección. Sin embargo, ya hemos visto lo suficiente para que usted entienda por qué. ¿Por qué? Al final de aquellas 24 horas, Jesús pudo haber dicho, qué día más duro, qué día tan especial, mientras que sus enemigos se habrían visto obligados a decir diciendo también, vaya, qué día. Al igual que los discípulos de los fariseos, yo siempre me maravillo cuando leo cómo es que manejó nuestro Señor Jesucristo a sus enemigos aquel martes tan nefasto, aquel martes tan especial, que lo que querían era buscar nada más su muerte. Yo le digo a usted, no sé cómo ha sido el día para usted. Sin embargo, espero que pueda decir que día y no vaya día, y que no desprecie el día. Siempre y cuando entendamos que Dios está con nosotros, debemos poder decir, al igual que el salmista en el Salmo 118 y verso 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Realmente tenemos que entender pues que Dios quiere que nosotros entendamos lo grandioso que es para Él de hacer su voluntad. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes.